Que se ponga de pie. Vamos a recibir a nuestra hermana Tirsa Gutiérrez. Ella traerá la palabra el día de hoy, en esta mañana. Y pongamos atención, hermanos, siempre Dios tiene algo para nosotros a través de su palabra. Amén. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Pues así como estamos puestos de pie, les pido si me ayudan a orar. Yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. Me gustaría orar con una oración que hizo el apóstol Pablo por los Efesios. Así es que, ¿me acompañan? Señor, te doy gracias, mi Dios, una vez más por la oportunidad de estar aquí al frente compartiendo tu palabra. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque yo soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la Iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y ese es el plan eterno de Dios. Gracias, Señor, gracias porque por nuestra fe en ti podemos entrar en tu presencia con toda libertad y confianza. Por eso te ruego por mis hermanos, Señor, para que no se desanimen. Oro a ti, Señor, para que de tus gloriosas e inagotables riquezas los fortalezcas con poder en el ser interior de su espíritu. Habita, Señor, en sus corazones a medida que ellos confíen en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús, que puedan comprender tu palabra, que podamos comprender, Señor, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es tu amor. Ese es mi deseo, que experimentemos el amor de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Bueno, y el día de hoy, continuando con nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de Marcos, nos corresponde estudiar en Marcos 7:24, así es que le voy a pedir de favor si puede abrir su Biblia para que leamos el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a leer en Marcos de 7:24 al 30 y bueno, tal vez ahí tengan ustedes en su título, en su Biblia, la mujer sirofenicia. Yo a la predicación la titulé La pecadora. Aunque bueno, toda la enseñanza se centra en esta mujer, pero vamos a ver por qué la pecadora. Y si ya tiene su Biblia abierta en Marcos 7:24, le pido que diga amén para saber. Y bueno, vamos a leerlo alternadamente. Inicio yo en el 24, después ustedes el 25 y después todos juntos en el 30. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por estas palabras el demonio ha salido de su hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en una cama. Pues bueno, antes de iniciar
de lleno a la predicación, a mí me gustaría mucho motivarles y animarles a que no dejen de estudiar la palabra de Dios. Ya hace algún tiempo que leímos Marcos. Si usted está con nosotros en esta carrera de devocionales, pues tal vez ya lo estudió en su momento. No sé si lo haya entendido o qué le haya hablado Dios en este pasaje cuando lo leyó, pero yo le invito a que si no lo está haciendo, si que no está leyendo su Biblia en la semana, pues lo haga, que empiece, si quiere, desde Marcos precisamente, aprovechando que lo estudiamos los domingos, pero que tome su Biblia y tome un pasaje, un versículo o una porción como esta pequeña y que se ponga a leerla, a meditarla. Yo he sido testigo de que hay veces que ni siquiera pues tenemos que consultar otras fuentes, a veces tan solo con meditar en la palabra, con pasar unos minutos reflexionándola y pensando en ella, Dios nos habla y Dios nos da una enseñanza personal. Él ha hablado a muchas personas y esas personas lo han registrado, ¿no? En los diferentes comentarios bíblicos y las Biblias que tenemos, pero no hay como que Dios nos hable personalmente en una situación específica de nuestra vida, y eso pues va a pasar si nosotros abrimos nuestra Biblia y lo escuchamos al estarla leyendo. Así es que, pues bueno, lo invito a que lo haga porque pues ha sido muy, para mí personalmente ha sido de mucha bendición y ha sido muy, no sé, me da mucho entusiasmo cada vez que puedo conocer algo nuevo de Dios a través de su palabra, y la verdad es que siempre se puede conocer algo nuevo, aunque parezca que ya lo leímos o que ya lo entendimos, Él puede hablarnos y sorprendernos una vez más, y pues fue lo que hizo en mí, personalmente, ¿no? Al estar estudiando este pasaje, que aparentemente pues es una sanidad más de Jesús, es una obra milagrosa más, como muchas que ha hecho hasta ahora y como muchas que va a seguir haciendo. Aparentemente es solo eso, pero no, este pasaje a mí me ha traído mucha enseñanza y mucha luz, ¿no? Me ha ayudado a entender pues muchas cosas que tal vez no entendía bien, y por ello es que pues hoy me permito compartirles esta enseñanza que yo he recibido. Pues a veces escuchamos muchas palabras aquí al frente que no entendemos y pues la verdad no nos damos a la tarea de investigarlas tampoco. Y pues es otra recomendación que les hago: si al estar ustedes escuchando la predicación o leyendo la palabra surge alguna duda, hay algún concepto que no entienden, pues les invito a que lo busquen en un diccionario bíblico de preferencia. A veces en nuestra propia Biblia viene una concordancia hasta atrás, y que no se queden con esa duda, que busquen ir más allá para que puedan entender pues como debe de ser la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que yo quiero compartirles el día de hoy, lo que he entendido de este pasaje. Y pues lo primero con lo que yo quiero empezar es con unos conceptos precisamente, para poder entender este pasaje que tiene mucho trasfondo histórico. Pues es necesario que entendamos primero unos conceptos, porque este pasaje hace mucha referencia a los gentiles, pero si ni siquiera sabemos quiénes son ellos, pues necesitamos entenderlo. Entonces yo puse aquí una diferencia de los judíos y de los gentiles. Entonces, para poder, les decía, entender este pasaje, lo primero que necesitamos entender es que hay dos clases de personas: los judíos y los gentiles. Los judíos son todos aquellos que pertenecen al pueblo de Israel, es decir, todos los habitantes de Israel, todos los que fueron escogidos por Dios, los que fueron separados de todas las demás naciones a través de Abraham para Dios. Ellos son los judíos. En cambio, los gentiles son todas las demás naciones, todas las naciones distintas a Israel. Se les llama gentiles a todos los que no son judíos, es decir, a todos los que no pertenecen al pueblo de Dios. Y Dios a los judíos les dio leyes
pues como era un pueblo apartado, separado para el servicio a Dios, pues les dio leyes para que no se corrompieran. Aunque no las cumplieron, pero tuvieron sus leyes. Y los judíos consideraban a todas las demás naciones como paganas, es decir, despreciaban a todos los demás, a todos los que no eran como ellos. Los consideraban pues como inmundos, como sucios. Les voy a adelantar algo, de hecho los llamaban perros. Por eso es que hay que entenderlo, porque en este pasaje se usa esa palabra. Los judíos, de hecho, les llamaban a los gentiles perros. Era una palabra ofensiva para llamarle a los gentiles o a los pueblos paganos. Tanto era su odio por ellos que por eso les llamaban así. Y bueno, los gentiles no estaban excluidos de las promesas divinas. De hecho, Pablo se le llamó el apóstol de los gentiles porque él dice que fue enviado por Dios para predicarle a estas naciones. Y Dios precisamente escogió al pueblo de Israel y lo formó para salvar y bendecir a los gentiles. Aunque fallaron en esta tarea, pero esa fue la misión del pueblo de Israel, salvar y bendecir a los gentiles. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, les decía, necesitamos entender esto porque vamos a ver más adelante cosas muy, muy importantes y muy relevantes que tienen que ver precisamente con esta diferencia de pueblos entre judíos y entre gentiles. Y entonces, lo primero que vamos a ver es que, bueno, ustedes no sé si recuerdan la última vez que estuve enseñándoles la palabra. Decíamos que los judíos tenían muchas tradiciones. De hecho, se les prohibían muchas cosas. Por ejemplo, comer con extranjeros, comer con gentiles, sentarse a la mesa con ellos. ¿Por qué no podían sentarse a la mesa con ellos? Pues porque los consideraban sucios, inmundos, porque los despreciaban. Tampoco podían comer ciertos alimentos, por lo mismo, por temor a contaminarse con ellos. No podían entrar a la casa de un gentil porque la misma forma, ¿no? O sea, era tanto su odio por ellos que pensaban que se iban a contaminar, estando tan solamente con estar cerca. Y pues Dios quería que los judíos testificaran a los gentiles acerca del Dios vivo y verdadero. Pero como les decía, su pueblo falló en esta tarea. Y yo les quiero pedir que podamos también ver o entender esta diferencia como hoy en día pudiéramos ser los cristianos y los inconversos. Nosotros pues hemos sido formados y elegidos por Dios para anunciarles el evangelio a los que están afuera. Dice una porción de la escritura en Efesios, dice el apóstol Pablo, ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. No formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y pues ahí, no sé usted, pero yo puedo identificarme. Nosotros vivíamos lejos de Dios, sin esperanza, sin ninguna promesa, totalmente apartados de Dios. Y dice, pero ahora ustedes que estaban lejos de Dios ya han sido acercados a Él. Ahora nosotros que estábamos lejos ya hemos sido acercados a Él. ¿Por qué? Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz. Y bueno, esto se los comparto porque vamos a ver que en el principio de este pasaje, Jesús se levanta de Galilea, de las ciudades o del área donde él estuvo enseñando. Recuerden que estuvo como en una confrontación con los fariseos, porque los fariseos decían o más bien ellos quebrantaron el mandamiento de Dios para seguir con sus propias tradiciones. Y Jesús, pues tal vez molesto, se levantó de allí y se fue.
Jesús vino a Israel como su rey y a sus discípulos los llamó a predicar, pues nada más a las ciudades de Israel, nunca los mandó más allá de los límites de Israel, pero a causa de estas confrontaciones que tuvo con los líderes religiosos, es Jesús mismo el que decide atravesar los límites de Israel para enseñarnos un gran principio. Y dice que se levantó de ahí, de esa ciudad, de esa área donde había estado haciendo milagros, donde la gente ya lo conocía y lo seguía, y se fue ¿a dónde? Se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y de Sidón son dos ciudades muy grandes. Si ustedes pueden ver ahí en uno de los mapas, en el que tengan en su pantalla, pueden ver que son ciudades que están en el puerto. Son ciudades de Fenicia. Están ahí en la costa del mar Mediterráneo, al norte de Israel. Estas dos ciudades eran grandes y eran prósperas, tenían buen comercio. Y si pueden ver, hay un mapa donde tiene una flecha azul, donde indica pues el área de donde Jesús se movió, pues estaba lejos. Ustedes pueden ver ahí un área verde, que es todo el área donde Jesús estuvo predicando. Ahí está el mar de Galilea y todas las ciudades donde él estuvo haciendo milagros, pero dice la Escritura que él se movió de allí y se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Son regiones al norte, más apartadas, fuera de los límites de Israel. Pudiéramos decir que Jesús salió del territorio judío para ir a un territorio gentil. Y recordemos, gentil, pues los gentiles eran considerados paganos. Entonces Jesús salió de un territorio judío para ir a un territorio pagano o pecador. Y el ministerio de Jesús fue a todos los pueblos, primero a los judíos y luego a los gentiles. Y Jesús llevó a sus discípulos. Ahora sí se los llevó. Y de hecho, esta es la primera vez, y de hecho la única, que Jesús sale de un territorio judío a un territorio gentil. Dice Mateo que Jesús vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora, ¿por qué sale de Israel? ¿Por qué decide moverse a un territorio pagano? Pues él, como siempre, en todas las cosas que hace, él tiene un plan. Y pues yo creo que no fue casualidad. Dice que llegando a esas ciudades, Jesús entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera. Si no quiso que nadie lo supiera, si no quiso que nadie supiera que él estaba ahí, yo creo que era precisamente para descansar, porque había estado haciendo muchos milagros. Tal vez quería enseñarle a sus discípulos en privado. Ya habíamos visto en otras ocasiones que él tenía esa intención de llevarse a sus discípulos aparte para enseñarles, para estar con ellos, pero no lo habían podido hacer. ¿Por qué? Pues porque siempre llegaba alguien, siempre la gente lo interrumpía, siempre llegaban a pedir, a solicitar un milagro. Y esta vez sucede lo mismo. Jesús decide apartarse y se lleva a sus discípulos, entra en una casa y no quería que nadie supiera que estaba ahí. Tal vez buscaba descanso y estar a solas, pero aún así, pues no llegó ahí por casualidad. Y bueno, como lo hemos visto también en pasajes anteriores, la fama de Jesús siempre se extendía muy rápido. Se corría la voz de que Jesús estaba en la ciudad. Y la gente de una o de otra forma, pero siempre se enteraba dónde podía encontrar a Jesús. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no pasará lo mismo hoy en día? ¿Por qué no se entera la gente tan rápidamente que Jesús está aquí, que Él es salvación, que Él trae perdón de pecados, que Él trae sanidad, que Él es vida?
Si Él es el mismo y sigue obrando maravillas, ¿o no eres tú testigo de ello? ¿Por qué no se correrá la voz tan fácilmente? De manera que los que van pasando digan, aquí está Jesús. Y bueno, Jesús no pudo esconderse en esa ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo esconder? Dice, porque una mujer oyó de él. Y bueno, ahora tenemos que hablar de esta mujer. ¿Quién era esta mujer que oyó de Jesús? Dice que era una mujer sirofenicia. Ya vimos entonces en el mapa, ¿verdad? Que esta mujer era originaria de esas ciudades. Era de nacionalidad griega. O sea, ella vivía ahí y era una mujer pagana. O sea, era una mujer gentil, extranjera. Y esta mujer escuchó hablar de Jesús. Esta mujer, dice el pasaje que acabamos de leer, que tiene una hija endemoniada, que probablemente su hija era pequeña, era una niña. Lo que podemos saber de esta mujer era que, es que fue insistente, que era una mujer desesperada, y ¿quién no lo va a hacer con un hijo enfermo? Ya que siempre, pues nos duele más un hijo, ¿no? Que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que nos pueda pasar. Es una mujer tan desesperada que insiste en su clamor, insiste en su petición de sanidad. Es una mujer que solicita una intervención divina, que escucha que Jesús está cerca y rápidamente acude a él. Y a pesar de saber que a ella no le tocaba nada, porque ella era gentil, ella no era heredera de las promesas, ella no debía acercarse, aún así, pues decide acercarse a Jesús. Tal vez tuvo miedo al rechazo, pero pues aquí no lo aparentó. Como sea, sí fue rechazada. El Evangelio de Mateo nos cuenta que los discípulos le dijeron a Jesús, oye, despídela, está como loca gritando atrás de nosotros, ya dile que se vaya. Entonces sí la rechazaron. Pues era gentil, ¿cómo le iban a decir? Sí, ven, a ver Jesús, sánala también a ella. Pues no, ella no le correspondía nada. Con todo y eso, presentó su necesidad y rogó por la sanidad de su hija. Y ahí donde sí tiene en la pantalla una lista de cualidades de la mujer sirofenicia, dice que, cuando yo estaba estudiando este pasaje, pues al principio no me identifiqué con ella. Pero después entendí que cualquiera de nosotros es esa mujer. Sobre todo si cantamos la canción de hace ratito, y yo que no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Pues ¿lo merecemos? No lo merecemos. Así como esta mujer tampoco lo merecía. Y sin embargo, es por la gracia de Dios. Esta mujer es una persona como tú y como yo, sin derechos, ajena a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero con una necesidad muy grande. ¿Y cuántos no han llegado así a Dios? ¿Cuántos no han llegado a Dios con una necesidad muy grande y sin ninguna esperanza? Y adicional a todas estas características de la mujer, también nos cuenta el pasaje que era una mujer con una gran fe. Una gran fe que ahorita vamos a ver cómo era su fe. ¿Qué podemos aprender de la fe de esta mujer pecadora? Jesús mismo le dijo, y yo creo que como un halago, se lo dijo, ay mujer, grande es tu fe. ¿Y qué fue lo que hizo la mujer? Pues aparentemente no hizo nada, pero vamos a ver que lo que hizo fue suficiente y que lo que hizo, pues simplemente
tocó el corazón de Dios, o sea, fue por la gracia de Dios que Él decidió hacer la obra. Esta mujer oyó de Jesús, primeramente, oyó de Jesús y no se conformó, vino a Él y además se postró a sus pies y le rogaba diciendo, no hizo una oración bajita para que nadie escuchara, no entró de puntillas para que nadie la viera. Ella rogaba, de tal forma que sus discípulos de Jesús le dijeron, cállala, está gritando demasiado, dile que se vaya. Ella le rogaba a Jesús. Y esto pues también nos habla de una actitud de oración. Oímos de Jesús, pero venimos a Él, nos postramos a sus pies, le rogamos o le susurramos. Pero además nos habla de que no solo presentó su necesidad y se fue, sino que tuvo una conversación con Jesús. Jesús le respondió y la mujer le devolvió la respuesta. Hubo una interacción. ¿Cómo es nuestra interacción con Jesús? En nuestras oraciones presentamos nuestras peticiones delante de Él y ya nos vamos esperando que Él lo haga, o nos sentamos a escuchar, nos postramos a sus pies y escuchamos qué tiene que decirme Él. ¿Lo escuchamos hablar? ¿Le escuchamos su respuesta? Pues la actitud de esta mujer ante Jesús y su respuesta nos dan un ejemplo de la fe que Jesús honra, pues aunque todo le era contrario y aún en medio de su sufrimiento, porque es un gran sufrimiento tener a un hijo enfermo, ella insistió y perseveró. Pero este pasaje también nos enseña que nuestra fe tiene que ser probada, porque la oración de esta mujer, o sea, su petición, al principio no hubo una respuesta afirmativa, ni muy agradable. Si lo leemos, nuevamente puede parecernos brusco o grosera la contestación de Jesús, pero esta mujer persistió porque era grande su necesidad y porque sabía que solo Jesús podía suplirla. Yo no sé cómo la mujer entendió de la gracia de Dios, pero se quedó ahí, insistió y permaneció hasta que Jesús le respondió. Hace rato que entonábamos esta canción me imaginaba a la mujer así, tal vez en su mente. Sí, Señor, yo no merezco nada, pero por eso se llama gracia. No es justo, Señor. No es justo que tú me ames, pero dame, aunque sea las migajas. Y entonces vemos la respuesta de Jesús. Si gusta leerla nuevamente, léala usted, por favor. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer? Léala en voz alta para que se escuche fuerte. ¿Qué le respondió Jesús a la mujer? Pero Jesús le dijo, deja primero que se deshacen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los pequeños. Jesús no le dijo, sí, por tu fe, tu hija va a ser sana. Tampoco le dijo que no. Dijo, deja primero que se sacien los hijos. Con estas palabras el Señor está explicando el orden correcto en el plan de Dios para la redención. Primero, ¿quiénes son? Primero los hijos. Jesús no estaba siendo grosero. Jesús no fue rudo en su contestación. Solo estaba probando y fortaleciendo su fe y estaba diciéndole que primero son los hijos. ¿Y quiénes son los hijos? ¿Quiénes son los hijos? Los judíos. ¿Y nosotros? ¿Tú eres hijo? Tú eres primero. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Les voy a recordar, por si no recordaban que son hijos. Todos somos hijos por la fe
en Cristo Jesús. ¿Tú has creído? Tú eres hijo, tú eres primero. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo para rescatarnos y para concedernos que gozáramos de los derechos de ser hijos de Dios. Entonces ya somos sus hijos. Dios mandó a nuestros corazones el espíritu de su Hijo para que clame, Abba, Padre. Así que tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, también eres heredero. Somos hijos de la promesa. Y tenemos muchos beneficios por ser hijos. Les voy a pedir a alguien, por favor, si me ayuda a leer Romanos 3, 1 y 2. Una persona, por favor, si me ayuda a leer Romanos 3, 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Hasta ahí, gracias. Entonces, ¿tiene ventajas el ser hijo? ¿Cuál? A nosotros se nos ha sido confiada la palabra de Dios. A nosotros se nos ha sido confiada la palabra de Dios. Y Jesús le dice a esta mujer, deja que primero se sacien mis hijos. Deja que primero este mensaje, estas bendiciones, lleguen a los judíos. Porque no está bien tomar el pan de ellos y echárselo a los perrillos. Y con esta palabra perrillos quiere decir cachorros. O sea, Jesús no le estaba hablando de una manera ofensiva a la mujer, diciéndole perro, como los judíos normalmente llamaban a los gentiles. Le dice perrillos, como una mascota que se pasea ahí en la casa y comiéndose las migajas que caen al piso. Y esta mujer pues fue sabia también porque captó, ella sabía que Jesús no le estaba ofendiendo, que Jesús le estaba hablando acerca de su plan para la redención. Entonces, Jesús no fue rudo en su contestación. Tal vez sí le habló fuerte, tal vez le habló firme, pero aún así la mujer lo entendió. Entonces, el pan, pues, representa las bendiciones de Dios. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Le dice a la mujer, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de ellos y echárselo a los perrillos. Y respondió ella y dijo, sí, Señor. Estuvo de acuerdo y aceptó la contestación de Jesús y le dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella entendió que no le tocaba nada porque no era hija, pero aún así pidió al menos las migajas. Jesús probó y fortaleció su fe. Y él se maravilló de una fe tan grande. Y eso que la mujer, pues, era pecadora. A nosotros no nos tocan las migajas. Pero ¿con qué te estás conformando tú? ¿Te conformas con las migajas? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. De eso no hay duda. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Por eso Dios honró la fe de esta mujer, porque ella creyó. Ella fue declarada justa a los ojos de Dios, porque ella creyó. Entonces, ¿podemos nosotros jactarnos, enorgullecernos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? De ninguna manera. Somos justos a los ojos de Dios por medio de la fe.
Y ciertamente esta mujer no merecía nada y podemos identificarnos con ella porque así vivíamos. Y bueno, aún no somos merecedores. Esta mujer no merecía nada, no tenía derechos, estaba lejos de las promesas, estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo, era una pecadora, como tú y como yo. Pero Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad, ¿para quién? Para todo el que cree, sea quien fuere. Y esto es la palabra de Dios, que nos dice que para todo el que cree, sea quien sea. Esta promesa es para ti y es para mí. Él nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Él. Entonces, si hoy te vieras en el espejo, ¿te puedes ver justo? ¿Puedes voltear al lado y ver a tu hermano justa? Si ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos ve justos. Aunque somos pecadores, aunque no merecemos nada, pero por eso se llama gracia. Jesús respondió a la petición de la mujer y sanó a su hija, aún sin tocarla, sin estar cerca, solamente dijo la palabra, y ese es el poder de nuestro Dios, del Dios al cual servimos. Pero además narra el Evangelio de Mateo que le dijo, vete tranquila. Jesús envió la sanidad hasta donde se encontraba su hija, pero además a la mujer le dijo, vete tranquila. Y por supuesto que la respuesta de Dios a nuestras oraciones siempre nos va a dar paz y tranquilidad. Y es lo que el mundo necesita, es lo que más necesitamos, paz. ¿Cuál es tu necesidad del día de hoy? ¿Por qué motivo quieres rogar y hacer oración el día de hoy? Yo te voy a decir algo, nuestra mayor necesidad es de Cristo. Nuestra mayor necesidad es de su perdón. Porque no somos justos, pero Él nos ve justos por la fe que tenemos en Él. Nuestra mayor necesidad es de su paz, es de su amor. Podríamos tenerlo todo, podría Él satisfacer nuestra necesidad de trabajo, de dinero, de una casa y de muebles en nuestra casa. Podría Él satisfacer nuestra necesidad de sanidad física, de sanidad emocional y aún así no vivir tranquilos. Podríamos tenerlo todo y aún así no tener paz. Pero Cristo es nuestra paz y a eso vino a este mundo, a traer las buenas noticias de paz para todos. Dice la palabra que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, que Dios es Señor de todos. Él vino a traer paz a todos. Así es que, ¿te quieres ir hoy tranquilo? ¿Te quieres llevar la paz de Dios? ¿O te quieres llevar a Cristo mejor en tu corazón? Como les decía al principio, hay dos clases de personas, los judíos y los gentiles, pudiéramos decir hoy los hijos y los que no son hijos. ¿Tú qué eres? ¿De qué lado estás? ¿Eres hijo? Entonces a ti se te ha confiado el mensaje de Dios. ¿Ya te saciaste de él? ¿O te estás conformando con las migajas? ¿Qué estás haciendo con ese mensaje? Porque no se nos dio para guardarlo y para vivir tranquilos, nada más. ¿Qué estás haciendo con ese mensaje que Dios te ha confiado? Y si aún no eres hijo de Dios, si aún no le conoces, si aún estás lejos, sin esperanza en el mundo, solo, te invito a creer en Él, porque Cristo es nuestra paz. Necesitamos aceptarlo como el Señor de nuestra vida y creer en Él. Creer que solamente en Él hay perdón de pecados y salvación. Ser hijos nos da muchos beneficios.
Uno de ellos es el de pertenecer a la familia de Dios, como estamos hoy reunidos aquí. Ese es uno de los beneficios, que somos parte de una familia. Pero el mejor de todos es estar cerca de Jesús, experimentar el verdadero amor, el amor que no falla, el amor que no se agota jamás. Lo que más necesita el mundo es amor. Y en Él encontramos el verdadero amor. Así es que, pues quisiera que reflexiones en cuál es tu posición y qué vas a hacer como hijo y qué vas a hacer si no eres hijo. Hoy mismo puedes pertenecer a la familia de Dios y hoy mismo puedes ser llamado hijo de Dios, si tan solo crees en Él. Así es que les pido por favor que se pongan de pie y que hagamos una oración. Tú desde tu lugar, nuevamente si eres hijo, a ti se te ha confiado el mensaje. Y hay gente que está esperando recibir el mensaje. Si tú nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo y de aceptarlo en tu corazón, pues te pido que levantes tu mano ahí donde estás, si quieres vivir una vida nueva, si quieres pertenecer a la familia de Dios, si quieres ser su hijo y gozar de sus promesas, si quieres tener paz y tranquilidad, si quieres conocer el verdadero amor, el que no falla y no se agota jamás, levanta tu mano ahí donde estás para hacer una oración. Dice la Biblia que el día de salvación es hoy. Y les pido a los demás que oren y que le demos gracias a Dios por esta salvación tan grande, por su gracia somos salvos. Y tú que tienes tu mano levantada, te voy a pedir que hagas una oración conmigo. Dice la palabra de Dios que si crees, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que haz una oración conmigo en esta mañana diciendo: Jesús, reconozco que eres Señor, reconozco que moriste por mis pecados, reconozco que solo en ti hay salvación, reconozco que soy pecador, reconozco que no merezco nada, reconozco que te necesito, que necesito conocer el verdadero amor y necesito ser salva y salvo. Te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que me des una oportunidad y que me des el privilegio de ser llamada tu hija. Yo creo en tu sacrificio perfecto en la cruz y creo que tú puedes perdonar todos mis pecados y no acordarte más de ellos. Yo creo que tú puedes darme salvación y vida eterna. Te entrego mi vida hoy en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque es la verdad. Gracias, bendito Dios, porque tus promesas son para siempre, tus promesas son para nosotros, tus promesas son para mí el día de hoy. Te doy muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por mí, porque me amaste a mí. Gracias, bendito Dios, porque tú me ves justa, porque aunque no merezco nada, porque aunque soy pecadora, Señor, tú me ves justa. Gracias, mi Dios, porque es por fe, Señor, que tú nos aceptas y nos recibes. Gracias por tu sacrificio perfecto que nos alcanza para el día de hoy y que no ha quedado en nuestro pasado, Señor. Sigue siendo un motivo de agradecimiento día con día. Gracias por tu sangre preciosa, Señor, y gracias, bendito Dios, por aceptarnos y por vernos justos. Te alabo, Señor, y te bendigo por tu iglesia, camino de salvación, y gracias, mi Dios, por tu palabra que es la verdad. Amén. Gracias.